había una, digamos, una dinámica de lucha, de acción y de desmadre, todo junto, que ahora salen por fin, ya era hora de que salgan estudios serios, tesis doctorales, afortunadamente, o sea, ya era hora. Por fin alguien hace un análisis serio, porque es muy típico contar anécdotas y contar historietas. No, hay que hacer un análisis serio de qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. Todavía recuerdo a las bandas unidas. Hasta que llegaste, jodiendo poco a poco, para acabar expuesta en las pelosas, recuperando el hiperrealismo, cada vez de joven, toxicómana, recuperando el hiperrealismo. ¡Porco Dio! ¡Estefano muerto! ¡La vaca! ¡Se ha llevado a Tamborelli! No fue un cachondeo. No fue un movimiento hedonista, por ejemplo, que muchas veces desde algunos medios de comunicación se ha mantenido, no, las drogas y todos los programas que hablan del rock radical vasco, no, la droga. Y ¿qué coño? La droga estaba ahí, por supuesto, pero había muchas más cosas, se hacían muchas más cosas, ¿no? Empezamos a entrelazar un montón de relaciones con gente y claro, aquello no tenía, o sea, es que aquello pegó un petardazo, lo que dices, y al final nos explotó en la cara, obviamente, ¿no? O sea, nos explotó por muchas razones, porque íbamos muy deprisa, porque hoy tenemos dinero y mañana no tenemos más que deudas y nos persiguen para meternos en la cárcel, digamos, o para quitarnos el piso, porque había muchas drogas, porque había muchos problemas políticos realmente serios, porque los 80, ostras, era realmente fuerte y nosotros no estábamos fuera de aquello, ni mucho menos, estábamos en medio de todo el ajo. Momentos cumbres de mi vida, como conocer a los Ertzaina, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí los Ertzaina que era como si hubiera grabado a un grupo de Birmingham, ¿no? O sea, tanto a nivel lo claro que lo tenían filosóficamente, ¿no? Porque claro, ¿qué buscabas en realidad en aquel momento? Te buscabas la vida, obviamente, porque nosotros vivíamos, comíamos y pagábamos la casa. Pagábamos la casa, digo bien, porque yo tuve hasta... Ahora que se habla tanto de desahucios, vinieron a desahuciarme de mi piso de la calle Jarauta, porque teníamos todo embargado, no teníamos un duro para nada, o sea, estábamos absolutamente locos en ese aspecto, ¿no? Pero buscábamos gente que hiciera cosas mucho más allá de lo que se hacía, ¿no? Y yo cuando conocí a Josu Zabala, por ejemplo, a mí aquello me pareció una locura total. O sea, Josu tenía todo muy claro qué era lo que había que hacer, con el rock vasco, con el euskera, con la revolución, con las drogas, con todo. Y si no lo tenía claro, lo parecía, ¿no? A mí me parece uno de los ideólogos de toda aquella movida, ¿no? Claro, Josu también flipó mucho al encontrarnos a nosotros y que nosotros tuviéramos también un planteamiento parecido, pero desde otra, desde otra ciudad, básicamente, ¿no? Y entonces fue un poco el ir conociendo gente, por ejemplo, Muscaria, la revista Muscaria, o sea, yo siempre le doy la importancia que tiene. Era la única revista donde nosotros podíamos decir lo que queríamos
y estaban ellos de acuerdo, ¿no? Es decir, Roge Blasco, por ejemplo, que ahora le oyes hacer esos programas tan maravillosos que hace y tan formales, Roge Blasco era un guerrillero de la prensa, o sea, no era un periodista normal. La palabra rock radical vasco la inventaron pues desde la página Placa Click de Leggin, una página musical que había hace ya años, y precisamente el primer artículo en el que apareció esta palabra se llamaba Manifiesto Placa Click, salió en octubre de 1963, y la persona que hizo el artículo, más otras dos personas que estaban relacionadas con el sello discográfico Ainhoa, los hermanos Goñi, pues en una noche de bares y así, pues inventaron este término, y lo que querían hacer ellos era aglutinar a todos esos grupos que eran antisociales y que tenían unas letras callejeras y estaban un poco bastante en contra de la opresión, ¿no? Era rock, porque todos practicaban rock and roll, aunque algunos hacían rock duro, otros punk. Era radical, porque todas las letras eran antisociales, y radical estaba clarísimo. Y eran vascos, porque todos estaban dentro de Euskadi. O Roberto Mosso. Inconscientemente también igual sí tratamos de influir, eso yo sí creo, ¿no? Yo que soy autor de la mayoría de las letras, sí te diría que en un momento dado sí hay a veces descargas de contraataque, por ejemplo, contra la modernidad o cosas así que te vienen tocando los cojones. Otra de las cosas que voy a decir también es que cuando nosotros inventamos el rock radical, por ejemplo, lo típico que se suele decir, y mis detractores lo dicen con mucha facilidad, es que nosotros hicimos eso para forrarnos. Uh-huh. No es cierto. ¿Y por qué digo que no es cierto? Porque evidentemente no nos forramos, ¿no? Vendimos mucho, pero no nos forramos. Uh-huh. Por diversas razones que tampoco voy a explicar. Pero nosotros lo que sí queríamos era convenir de alguna forma un movimiento político que veíamos claro a nivel de calle, pero que no estaba en las estructuras, digamos, ¿no? O sea, la izquierda abertzale y lo que quedaba de la izquierda radical no se enteraba de lo que estaba pasando en la calle a primeros de los 80. Era evidente que no se enteraba. Era evidente porque las zonas donde la gente se movía eran diferentes. Entonces nosotros veíamos que todo el movimiento punk que hablábamos antes, o sea, tenía una fuerza increíble. Todo el movimiento antisistema que se llama ahora, que entonces no sabíamos cómo llamarlo, tenía una fuerza increíble. Y los dirigentes políticos no se enteraban. Y nos llamaban drogadictos y que estabais desmovilizando a la juventud y tonterías de ese tipo. Que ya venían diciéndolo los de la ORT desde los años 70, claro, que te veían fumar un porro y bueno, aquello era... declaramos o dictaminamos o nombramos el rock radical vasco era porque queríamos unir, ¿no? Uh-huh. Y de hecho el éxito está ahí, quiero decir, o sea, porque luego, claro, aparece, digamos, la nueva generación.
claro, luego pasa también otra cosa con el rock radical y ya nos hemos metido directamente en el asunto porque para mí es coetáneo y va a la vez, ¿no? Es decir, los grupos tampoco ayudaban mucho a que aquello fuera, digamos, una balsa de aceite. Es decir, los Ertzainas se cagaban en... Bueno, yo me acuerdo asistir, o sea, como conferenciantes, tres de grupos, más yo que estaba ya también de conferenciante, por una charla organizada por Herri Batasuna en Iruña. Y empezar a claro, nos fuimos por ahí, nos emborrachamos, nos fumamos no sé cuántos petas y cuando volvimos a la conferencia y alguien nos habló del pueblo trabajador vasco, nos empezó a entrar un descojono, ¿no? Nosotros lo que queríamos era hacer una canción divertida, sin más, no implantar un estilo, aparte no pensamos que sea algo originalmente nuestro, ese tipo de música. Y bueno, queríamos hacer una canción divertida y nada más, ¿no? En realidad, bueno, pues yo pienso que si ha influido en que otro grupo pues copien o intenten hacer ese mismo estilo, pues no sé si me parece bien ni mal, ¿no? Yo creo que está ahí y ya Es decir, nosotros tampoco dejábamos las cosas fáciles, ¿no? Queríamos que hubiera una toma de conciencia por parte de los partidos políticos de qué era lo que en aquel momento importaba a la juventud, que básicamente pues lo que le importaba era el trabajo, lo que le importaba era salir de toda la transición que había sido muy dura y que hubiera aquí otro color, porque claro, se nos olvida cómo eran los 70. Que tengan un poco de cuidado, que han tirado un bote justo debajo de nuestro AVIA, cambio. Defender el AVIA, cojones, y defenderlo ahí como sea. Padre Pastina, adelante, cambio. Dar la vuelta a la plaza, preparar todas las bocachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis, no os importe matar. Adelante, cambio. El buscador, refrena el vocabulario, habla estrictamente de indispensable y no te pases cambio. Y repeler lo que nos están haciendo. Estos 200 o 300 hijos de la gran puta que están aquí. Repelerlo como los procedimientos que tenéis. Tenga vocabulario y limítese a como se ordena. Luego lo que hemos hablado de la droga hay mucho que hablar, siempre hay cosas que... Si tiene alguien pruebas que lo diga y tal y cual, bueno, no seré yo el que me moja a estas alturas de la vida por esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la droga se utilizó en muchos sitios y entre otros aquí como desmovilizador de la juventud, ¿no? Eso está claro, sobre todo la heroína, no cualquier droga, la heroína, ¿no? Entonces, cada vez que alguien dice eso, y en internet suele surgir normalmente, yo en Facebook lo suelo seguir habitualmente, de pronto alguien dice esto, ¿no? Y entonces siempre sale algún preboste que dice, si alguien tiene pruebas que lo denuncie, ¿no? No podemos denunciarlo, es muy difícil denunciarlo, pero todos teníamos algún colega, desgraciadamente había caído en el jaco, que te decía que a él todos los días le pasaba el servicio de información de la policía que fuera a preguntarle varios datos. De esa manera lo dejaban libre todo el día para que se buscara la vida, para buscarse el chute del día, ¿no? E incluso si había hecho alguna cosa pequeña, había dado un palillo pequeño y tal y cual, pues miraban para otro lado, ¿no? Entonces eso era sistemático, y el que te diga lo contrario miente. Tú a tu engendro reinabas en el 30.